Pero eso no nos exime de plantear la discusión abiertamente en términos, digámosle, de camaradería. Volver a discutir esos elementos por las implicaciones estratégicas que tiene y por el futuro que ello puede significar. De hecho, en Europa, por ejemplo, como lo mencionaba ayer en una entrevista también, en Europa claramente se ha venido asumiendo esto y se están estructurando partidos anticapitalistas, no partidos de liberación nacional, no partidos de defensa de la soberanía nacional, que en última instancia termina siendo un poco complejo mirar ese tema de la soberanía nacional cuando lo nacional está también, en eso también está involucrado el problema de las clases sociales. Diría también que, por lo tanto, digamos, en términos de esta discusión, diría por lo tanto entonces que el proceso de mundialización se refiere al proceso de acumulación de capital por la vía de la extracción de lo económico y no por la vía de la extorsión, digámoslo de esa manera. Eso indudablemente ha sido siempre un elemento recurrente para la interpretación, para la lectura de los tratados de libre comercio. También, claro, esto no soluciona nada, sino que plantea una serie de discusiones, y en realidad, claro, mi ponencia se refiere más a eso, a colocar sobre la mesa unos puntos de discusión sobre los cuales creo que no hay, o hay muy poco definitivo. Hay más la necesidad de investigar y de debatir, y en ese sentido no hay lugar a duda que para la construcción del problema del concepto de imperialismo, pues habría que acudir indudablemente a las corrientes más recientes. No voy a hacer el recorrido, también Claudio había hablado del tema de Samir Amin, y podíamos hablar de algunos otros autores, Wallerstein, Ernest Mandel, pero en particular quisiera decir algo sobre el tema de Ernest Mandel, a pesar de que me pueda estar excediendo un poquito del tiempo que nuestro coordinador Daniel nos ha concedido a cada uno, pero sí por lo menos señalar que hay un aporte que un poco podría decirse que deviene de Buhari en el concepto del ultraimperialismo y el superimperialismo al que me había referido, y que claro, luego también algunos autores como Martínez Peinado y algunos otros han retomado. En general podríamos decir que el tema del ultraimperialismo se refiere a la idea de que el imperialismo es una fusión de capitales transnacionalizados, no de capitales solamente nacionales, sino de capitales transnacionalizados que se fusionan y plantean una estrategia de funcionamiento en el contexto de esa mundialización. Mientras que el tema del superimperialismo se referiría fundamentalmente a la idea, un poco más la encontraría yo familiar al pensamiento de la dependencia y de la tesis leninista leída como relaciones entre países, a la idea de que el superimperialismo sería entonces la expresión de la hegemonía que ejerce un país por encima de los otros. Esto, claro, implica indudablemente una enorme discusión, porque en primer lugar el replanteamiento sobre el tema del imperialismo pasa por lo menos por dos elementos, digámoslo, pasa por muchos más, pero digo, en este momento propondría también sobre la mesa la discusión en términos de lo que Gerard Duménil había considerado como imperialismo. En primer lugar, Gerard Duménil, en términos muy generales, habría dicho que el imperialismo no es el resultado de la acción de un país en particular, sino que es el accionar de un conjunto de países que se define fundamentalmente por la búsqueda de la tasa de ganancia en el espacio
mundial, aun cuando el tema del espacio mundial, en el caso de Levy, pues de Levy y de Duménil, autores bastante conocidos también, que en algunas ocasiones nos han acompañado, por lo menos en la Facultad de Ciencias Económicas, lo que se consideraría como el espacio mundial en el contexto de la estructuración metrópoli-satélite, lo cual, claro, ofrece indudablemente dificultades porque pareciera que también tocaría, por decirlo de esa manera, tocaría la división, la comprensión del imperialismo por el lado de la relación entre naciones. Y claro, el otro elemento es ya más difícil, que lo hemos discutido también en otros eventos de Max Weber, y es la propuesta de Tony Negri y de Hall. El tema de, en realidad, abandonar el concepto de imperialismo. El imperialismo para estos autores ha sido dejado atrás, digámosle así, y en ese sentido se propone la idea de un imperio, y que el tema del imperialismo, un poco con una interpretación de las luchas obreras, y de ahí saltan al tema de multitudes, que tampoco podemos en este momento profundizar, pero que de todas formas se trataría de un imperio que no tiene un centro específico, que se construye en el mercado mundial y que es operado por las empresas transnacionales. Esto, pues claro, tiene bastantes dificultades, porque hay que decirlo también en términos, a pesar de la rigurosidad, digámoslo así, y de los elementos que propongo de discusión, yo sí quisiera decir en este momento que de todas maneras en el imaginario el tema del imperialismo siempre es entendido como una relación de estados, como que hay unos estados que explotan a otros, que aplastan a otros, que se llevan el excedente de otros, en particular de los países de menor nivel de desarrollo. Y no se trata, creo yo, de destruir ese imaginario, que es un imaginario por lo demás que tiene un asidero en la realidad, porque aquí no se trata de decir que no es que el imperialismo norteamericano como país invada a otros países, practique violencia sobre otros países, pero la verdad es que, digamos, en ese punto los tratados de libre comercio justamente propugnan, digámosle así, propugnan fundamentalmente por una estrategia en la cual se privilegie por encima incluso de la intervención militar, se privilegie la creación de las condiciones específicas para las inversiones y para el funcionamiento del capitalismo. Eso que mencioné, como los TLC en el contexto de esa necesidad del capitalismo mundial de crear condiciones jurídicas, políticas, económicas para el provecho definitivo, digámosle así, del capitalismo, en una palabra. Vuelvo a decir, es algo así como lo que está ocurriendo en Afganistán. En Afganistán, muchas veces, claro, solo para citar el caso más reciente, desde luego, en Afganistán pensamos nosotros que se trata de simplemente de una invasión militar o agresión militar que Estados Unidos está haciendo sobre el pueblo afgano. Y es cierto, pero el otro elemento es que, como lo han dicho algunos analistas, por ejemplo, mientras Estados Unidos hace la guerra, China hace los negocios en Afganistán. Hay que mirar cómo es la inversión extranjera china en Afganistán. Hay que mirar cuál es la dinámica del comercio exterior de Afganistán con China, y también viceversa, ¿cierto? Y en ese sentido, claro, el propio secretario de Estado de los Estados Unidos en una declaración dijo: no nos oponemos a que se creen condiciones favorables para el desarrollo de Afganistán, en la medida en que el desarrollo es una lucha también contra los talibanes y contra todo el terrorismo. Es evidente entonces, en mi opinión, cuando no siempre aparece de manera explícita, el hecho de que el imperialismo es evidentemente una política fundamentalmente apoyada por instituciones
y apoyada por el aparato militar, no se niega esto, pero es una política completamente direccionada a favorecer los intereses del funcionamiento del capitalismo, de la creación del mercado. En Afganistán y en muchos otros países del lejano oriente se trata de una estrategia de vinculación al mercado capitalista. Eso es un elemento que no podemos perder de vista dentro de la lógica de la mundialización. De modo pues que en el tercer punto, y no tengo mucho por tiempo también para desarrollar, me parece que ya había adelantado algunos aspectos. En el caso de los TLC, uno de los elementos lo ratifico, a pesar de que tendría que corregir algunas de las cosas dichas en un documento presentado en otro congreso sobre el tema de las inversiones, pero quiero señalar que el tema de las inversiones es fundamental en los tratados de libre comercio. Es el eje, digámosle, central de los tratados de libre comercio. Creo que aquí no podemos ir a repetirnos la misma historia de que los TLC son para el desarrollo del comercio. No, el TLC es para el desarrollo de las inversiones, para crear, vuelvo a repetirlo por tercera vez, condiciones jurídicas y políticas y sociales, y desde luego también económicas, para el funcionamiento correcto del mercado. Bueno, correcto, quitemos la palabra correcto. Para el funcionamiento más bien abayazador del mercado capitalista, de la lógica de la acumulación de capital, y no pensar que evidentemente se trata de venir a expoliarnos, sino que aquí de lo que se trata es de un proyecto de largo alcance del capitalismo, que desde luego, claro, tiene que ver con temas como el de los servicios, como el tema de la propiedad intelectual, como el tema de los negocios dirigidos por el Estado, etcétera, etcétera, pero que de todas maneras están orientados en ese sentido. Yo quiero finalizar diciendo, no estoy negando la realidad de la actitud imperial de los Estados Unidos invadiendo territorios, pero la verdad es que no podemos dejarnos obnubilar solamente por ese fenómeno, cuando detrás de ello hay una lógica institucional que viene generalizando estrategias del capital, como por ejemplo la generalización de las políticas de ajuste a través del Fondo Monetario Internacional. Y ese no es un tema hoy, como todos los que estamos aquí lo sabemos, eso fue un tema nuestro en la poscrisis de la deuda, pero es un tema de hoy en la economía europea, es un tema de hoy. En ese sentido, digámosle, lo que trato de mencionar, lo que trato de señalar es que, claro, los aparatos institucionales del capitalismo transnacionalizado son fundamentales para eso, y no podemos olvidar que estos aparatos van dando pasos. La Organización Mundial del Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, etcétera. Podríamos citar varias institucionalidades, para no mencionar las organizaciones de grandes transnacionales, mesas de empresas transnacionales que hay y que están intentando orientar el capitalismo en la perspectiva de generalizar y de profundizar una mundialización capitalista. Muchas gracias.